Efraín ajustó la correa de su mochila mientras descendía la vieja rampa oxidada de la estación minera Aurora 7. Había vuelto solo, otra vez, a recoger piezas para venderlas en la ciudad flotante. Decían que esa estación estaba maldita, que ahí se habían perdido cuerpos y almas durante el gran colapso. Pero para él, entre esos pasillos corroídos y tuberías colgantes, existía algo parecido a la paz. Nadie lo molestaba y todo lo que encontraba era suyo. El eco de sus pasos se mezclaba con crujidos de metal. Revisó un panel de energía, cortó unos cables valiosos y se guardó una bobina de inducción que valía medio salario mensual. El aire estaba espeso, cargado de óxido y polvo mineral, pero no era eso lo que lo hizo detenerse. Un murmullo. Un aliento. Algo diferente a las ratas mecánicas que roían los restos de cableado. Efraín apagó su linterna y contuvo el aliento, afinando el oído como un cazador viejo. Un susurro, un roce, luego un gemido apagado. Se movió con sigilo hacia el origen, apartando una puerta deslizable que casi se vino abajo por el óxido. Dentro, apenas iluminada por la luz filtrada de una grieta en la cúpula, estaba ella. Una silueta femenina, agachada contra la pared, respirando a tirones. Su piel, apenas cubierta por jirones de un traje térmico desgarrado, brillaba con un tono extraño, irreal, como una piedra lunar empapada en sudor. Efraín sintió un nudo en la garganta. Algo en su pecho saltó, una memoria enterrada bajo años de miseria y noches frías. Dio un paso y la tabla podrida bajo su bota crujió. Ella levantó la cabeza, y lo miró. Ojos violetas, enormes, un brillo de hambre y esperanza mezclados. Efraín, dijo, con voz rasposa, casi ahogada. Tu aroma. El nombre le atravesó como un rayo helado. Nadie lo llamaba por su nombre ahí, nadie sabía quién era, y sin embargo esa criatura, ese espectro caído de las estrellas, lo había pronunciado como si lo hubiese soñado durante años. Efraín dio otro paso, soltó la mochila, extendió la mano. Ella intentó incorporarse, pero sus piernas temblaron y cedieron. La atrapó justo antes de que se golpeara la cabeza. Al tocarla sintió la fiebre de su piel, la suavidad húmeda de su cabello revuelto. Un temblor recorrió ambos cuerpos. ¿Quién eres?, preguntó él, sin aliento. Ella cerró los ojos, presionó su frente contra su cuello, inhaló profundamente. El olor a aceite, sudor y metal que llevaba impregnado parecía darle vida. No me olvidaste. Me salvaste, cuando era débil, cuando era nadie, y nunca te olvidé. Efraín no comprendía del todo, pero sintió el peso de un recuerdo que volvía a latir con furia. La tomó entre brazos, sintiendo cada hueso de su espalda, cada jadeo húmedo contra su clavícula. Miró la puerta abierta, el pasillo vacío. Afuera, la estación crujía como un monstruo dormido. Dentro de él, algo acababa de despertar. Con cuidado, la alzó, ignorando el pinchazo en su costado donde un trozo de chatarra lo había rozado minutos antes. Ella se aferró a su cuello, demasiado débil para sostenerse sola, pero con la mirada fija en la suya, como si verlo significara respirar. Efraín, cargándola como quien carga un tesoro olvidado, salió de la sala, pisando con sigilo, sintiendo bajo su pecho una nueva razón para sobrevivir a la estación maldita. Mientras caminaba, la escuchó murmurar su nombre una y otra vez, casi como una oración. Y por primera vez en años, Efraín supo que no estaba solo. Efraín forzó la puerta de una vieja cámara de control, un cubículo olvidado lleno de polvo de roca y cables sueltos, que años atrás había convertido en su refugio temporal. Empujó una caja oxidada para cerrar la entrada y depositó a la desconocida, o quizá no tan desconocida, sobre un lecho improvisado de mantas térmicas y restos de asientos acolchonados. Por un momento se quedó de pie, respirando con dificultad, mirando cómo ella temblaba y se recogía sobre sí misma como un cachorro herido. La lámpara de queroseno, su única fuente de luz confiable, arrojaba sombras gigantes sobre la pared corroída. Se arrodilló junto a ella y tanteó su cuello, buscando pulsaciones. La piel estaba ardiendo. Ella abrió los ojos apenas, y al encontrar su rostro tan cerca, sus pupilas violetas se dilataron. Una mano delgada, con uñas afiladas y casi translúcidas, se posó en su pecho, justo sobre el corazón. Sigue, igual, susurró, como si comprobar su latido le devolviera la fuerza. Efraín sintió un calor extraño extenderse desde donde lo tocaba. Se estremeció. Ella retiró la mano y gimió cuando un espasmo le sacudió la espalda. Con cuidado, él le retiró un trozo de traje pegado a una vieja quemadura. El contacto hizo que la joven contuviera el aliento y se mordiera el labio, los colmillos apenas asomándose de entre su boca.
No dijo nada. Tomó una botella de agua purificada, la acercó a sus labios. Ella bebió como si tragara fuego líquido, cerrando los ojos con un temblor que hizo vibrar toda su figura. Cuando terminó, abrió la boca para hablar, pero solo emitió un gemido ronco y bajó la cabeza, agotada. Tranquila, le dijo Efraín, sin saber por qué sus palabras salían tan suaves, casi como un canto para calmar a un animal salvaje. No voy a dejar que mueras aquí. Ella reaccionó ante esa promesa. Se arrastró un poco, buscando refugio en su regazo. El olor que desprendía era intenso, una mezcla imposible de metal, flores nocturnas y ozono. Él respiró hondo, intentando no marearse, sintiendo como algo dentro de él despertaba, un instinto que creía muerto hacía años. Mi nombre. Nayeli, balbuceó ella, con la voz quebrada y húmeda, rozando su mentón con los labios. Soy Nayeli. Tú me diste un nombre, una vez. Efraín rebuscó en su memoria, hurgó entre escenas perdidas de cuando era más joven, cuando creyó que podía cambiar el mundo. Recordó un contenedor oculto en la frontera minera. Un niño, él mismo, abriendo la puerta y encontrando una pequeña criatura temblando de frío, con la piel rota y ojos idénticos a esos que ahora lo miraban como si su vida dependiera de que no apartara la vista. Eras tan pequeña, susurró. Nayeli gimió, casi ronroneando contra su pecho. Su lengua, áspera y húmeda, rozó su clavícula mientras ella respiraba profundamente su aroma. Cada inhalación la calmaba, la hacía sentir débilmente, como si todo estuviera bien mientras pudiera olerlo. Efraín no sabía si sentirse incómodo o rendirse a esa necesidad tan brutalmente honesta. Alzó la manta térmica y la cubrió, sintiendo sus garras rozarle la muñeca. Ella no lo soltaba, como si temiera que se desvaneciera en la negrura de la estación. El viento afuera ululó entre pasillos huecos. Un zumbido distante indicó que patrullas automáticas rondaban la zona, drones carroñeros programados para saquear cualquier fuente de energía viva o muerta. Él debía moverse, debía fortificar la puerta, debía estar atento a posibles intrusos. Pero Nayeli gimió su nombre de nuevo, apenas audible, y se dio cuenta de que lo último que deseaba era dejarla sola. Apoyó la espalda contra la pared, manteniéndola pegada a su pecho, respirando el mismo aire viciado que ella expulsaba entre gemidos entrecortados. En ese silencio casi sagrado, entre cables colgantes y la lámpara que chisporroteaba, Efraín comprendió que, maldito o no, ese sitio era su lugar. Y que Nayeli, la criatura que no había olvidado su olor ni su nombre, era ahora parte de su destino. El amanecer se filtró a través de una grieta en el techo, dibujando líneas doradas sobre la suciedad de las paredes. Efraín despertó sintiendo un peso cálido sobre su pecho. Nayeli seguía allí, dormida, aferrada a su cuello como si un simple centímetro de distancia la condenara a morir congelada. Había pasado la noche escuchando su respiración irregular, sintiendo el latido de su corazón extraño mezclarse con el suyo. Había temido que en cualquier momento su fiebre la quemara por dentro, pero Nayeli estaba viva. Más viva que nunca. Deslizó la mano por su cabello, intentando apartarlo de su frente sudorosa. Nayeli abrió un ojo perezosamente, y al verlo, emitió un leve sonido de satisfacción, una vibración gutural que erizó la piel de Efraín. Le rozó la mejilla con la nariz y volvió a inhalar profundamente su aroma. Sigue igual. Efraín, murmuró, ronca. Tu olor me guía. Me cura. Él tragó saliva, buscando palabras que encajaran en esa situación. Tenía 1000 preguntas, ¿de dónde venía? ¿Qué era ahora? ¿Quién la perseguía? Pero algo en su interior le suplicaba no romper la quietud de ese momento. Así que solo asintió, acariciándole la nuca, dejando que Nayeli se alimentara de su olor como un animalito hambriento de calor. Cuando por fin logró incorporarse, Nayeli protestó con un leve gruñido, negándose a soltarlo. Pero Efraín necesitaba moverse, encendió su viejo terminal de datos, revisó el perímetro a través de cámaras improvisadas. Varios drones de exploración patrullaban los corredores exteriores. No tardarían en detectarlos si no abandonaban la estación pronto. Cerró el terminal y volvió a Nayeli. Ella lo esperaba sentada, la manta cubriéndole apenas la espalda. Sus ojos violetas centelleaban con una intensidad que no tenía nada de frágil. No era la misma criatura rota que había recogido la noche anterior. Ahora sostenía su mirada con la calma de una fiera que hubiera recordado de golpe su lugar en la cadena alimenticia. Van a venir por mí, dijo Nayeli, su voz más firme. Saben que sobreviví. Pensaron que me habían matado en ese laboratorio, pero me escapé. Te busqué, Efraín. No confío en nadie más. Él sintió una presión en el pecho,
una mezcla de orgullo y miedo. No tenía idea de cuán valiosa o peligrosa era realmente. Lo único que comprendía era la determinación animal en sus pupilas. Si lo habían seguido, si sabían que ella estaba viva, no descansarían hasta destruirlo todo. Dime qué eres ahora, pidió él, arrodillándose frente a ella. Necesito saberlo. Nayeli lo miró, ladeó la cabeza con un leve ronroneo. Se acercó hasta rozar su frente con la suya, cerrando los ojos como si ese contacto valiera más que cualquier explicación. Su respiración, húmeda, le acarició la boca antes de hablar. Soy la última de mi estirpe híbrida. Un arma viviente que ellos crearon, y no pudieron controlar. Mi sangre vale imperios. Mis entrañas, secretos de guerra que ningún consejo galáctico debería poseer. Su voz se quebró, pero no por miedo, sino por rabia. Efraín sintió que su instinto de huir se encendía, gritándole que la abandonara. Pero Nayeli lo tomó de la nuca y lo forzó a mirarla, inmovilizándolo con su cercanía y su calor. Si quieres vivir, déjame ir, susurró. Pero si te quedas, eres mío. No escaparás nunca más de mí, Efraín. Él no respondió con palabras. Sus labios se encontraron en un beso extraño, mitad humano, mitad salvaje. Un choque de alientos cargados de promesas y de destrucción. Nayeli gimió contra su boca, se enredó a su cuello, dejando su olor impregnado en su piel, su lengua marcándole cada rincón. Cuando se separaron, apenas respirando, Efraín ya había decidido. Se puso de pie, revisó su mochila, cargó un viejo rifle y buscó un par de células de energía que aún podían alimentar un deslizador. Nayeli lo observaba en silencio, sabiendo que no necesitaba agradecerle. Ambos comprendían lo que venía, huida, sangre, fuego. Cuando Efraín le tendió la mano para ayudarla a levantarse, ella la tomó con fuerza, acercándose lo suficiente para murmurarle al oído. Donde tú vayas, yo mato y muero. Ya no estoy rota, Efraín. Estoy lista para destruirlos a todos. Con ese pacto silencioso, empujaron juntos la puerta metálica, dejando atrás la seguridad de la oscuridad para adentrarse en un día que prometía muerte y gloria bajo el sol helado de Aurora 7. El deslizador que Efraín había rescatado de un viejo hangar militar apenas respondía a sus órdenes. Las turbinas vibraban con un chillido metálico que rompía el silencio de la planicie helada. A cada bache, Nayeli apretaba su cuerpo contra el de él, sus brazos firmes rodeando su pecho, su respiración caliente filtrándose por el cuello de su abrigo. El horizonte era una mezcla de polvo plateado y penachos de humo que surgían de las viejas torres de extracción. A lo lejos, siluetas negras danzaban como fantasmas, drones exploradores, patrullas mecanizadas, sabuesos cibernéticos enviados para localizar cualquier anomalía de calor biológico. Y Nayeli, pegada a su espalda, era una anomalía viviente. Cada tanto, Efraín sentía sus labios rozar su oreja. Un murmullo, un jadeo contenido, un leve gruñido cuando el frío se colaba por las costuras del deslizador. Pero más allá de esa cercanía casi animal, había tensión en su voz. Nayeli olfateaba el aire, giraba la cabeza, sus pupilas se contraían y dilataban como si pudiera detectar a sus enemigos mucho antes de que la tecnología lo hiciera. A 3 kilómetros, dijo, sin abrir del todo los labios. Vienen 6 drones de caza, uno de asalto pesado y un rastreador orgánico. Nos rodearán antes del cañón. Efraín soltó un bufido y golpeó el panel de control, intentando exprimir un poco más de velocidad. Las turbinas protestaron. Nayeli soltó un rugido bajo, un sonido gutural que lo hizo estremecer de pies a cabeza. Él no pudo evitarlo, giró la cabeza apenas y sus ojos se cruzaron un segundo, vio ese brillo violáceo encendido como fuego líquido. No pares, le ordenó Nayeli, su voz más ronca. Si me sueltas, mueren todos. Unos minutos después, la primera sombra metálica se abatió sobre ellos. Un dron con patas como cuchillas saltó sobre el deslizador, intentando perforar el motor principal. Nayeli soltó un chillido agudo, se impulsó sobre la estructura y de un solo salto se lanzó al lomo del dron. Efraín apenas tuvo tiempo de mirar por el retrovisor como Nayeli, montada sobre la máquina voladora, desgarraba su blindaje con garras que parecían cuchillas de obsidiana. Chispas y fluidos negros salpicaron la nieve. Cuando el dron cayó, destrozado, Nayeli rodó por la planicie, se levantó en un movimiento felino y corrió a la misma velocidad que el deslizador para alcanzarlo de nuevo. Saltó de vuelta, jadeando, con sangre artificial goteándole de las uñas. Lo rodeó con sus brazos, pegando su pecho a su espalda, y soltó una risa salvaje que se perdió en el viento. Efraín, hueles, tan vivo cuando peleas por mí,
ronroneó contra su cuello, mordiéndolo suavemente mientras otro dron caía a lo lejos. Él no pudo contener una carcajada, una risa loca y cargada de adrenalina. El miedo se mezclaba con una excitación que quemaba la piel. Había pasado la vida entera sobreviviendo en silencio, sin nadie que pronunciara su nombre con tanto deseo, con tanta posesión. El rastreador orgánico apareció entre columnas de vapor. Era una bestia mitad carne, mitad acero, con fauces blindadas y ojos rojos que brillaban como brasas. Nayeli se enderezó, flexionó las piernas sobre el deslizador en movimiento y giró su cabeza lentamente, clavando la mirada en el monstruo. «Detén esto», le ordenó sin mirarlo, la voz tan suave que erizaba la piel. Efraín clavó el freno de emergencia. Las turbinas gemelas soltaron un quejido lastimero, levantando una nube de polvo y escarcha. Nayeli saltó, aterrizó frente a la bestia, ambas figuras recortadas contra la luz pálida del amanecer. La criatura rugió, lanzándose a devorarla de un zarpazo. Nayeli lo esquivó, se impulsó sobre una roca y se dejó caer sobre su lomo, clavando los brazos hasta los codos. Un alarido mecánico desgarró la llanura. Efraín, temblando, apuntó su rifle y descargó toda la batería en la cabeza del engendro, mientras Nayeli abría su costado como si arrancara un velo de carne podrida. Cuando todo terminó, Nayeli, cubierta de sangre negra y vapores tóxicos, caminó hacia Efraín arrastrando una parte del exoesqueleto como trofeo. Lo dejó caer a sus pies, respirando como una fiera después de la caza. Se inclinó hacia él, pegó su frente a la suya y sonrió con colmillos manchados de líquido metálico. «Si sigues oliendo así, voy a devorarte antes de que lo hagan ellos», susurró, con la voz ronca, húmeda de deseo y de hambre de guerra. Efraín, aún temblando, supo entonces que todo lo que quedaba delante era pelear, huir y amar a esa criatura salvaje que no conocía miedo ni cadenas. Y en ese instante, rodeados de restos humeantes, ambos aceptaron que la batalla apenas comenzaba. Efraín empujó la compuerta de una caverna natural, una grieta abierta entre placas de roca viva que alguna vez fue un conducto para gases de extracción. Adentro, la temperatura era soportable, apenas un soplo de aire helado se filtraba por rendijas que silbaban como serpientes dormidas. Arrastró el deslizador maltrecho hasta un recodo profundo y lo cubrió con lonas térmicas y mallas electromagnéticas improvisadas para bloquear la señal de rastreo. Nayeli lo siguió en silencio, cargando todavía restos de metal arrancados de la bestia mecánica. Sus garras dejaban surcos en el suelo pedregoso. Cada paso suyo era un susurro de amenaza para cualquiera que se atreviera a seguirlos allí. Cuando Efraín se giró para enfrentarla, Nayeli soltó los restos de exoesqueleto y se irguió delante de él. La luz parpadeante de la lámpara de mano resaltaba cada gota de sangre negra que manchaba su rostro, su cuello, la línea suave de su clavícula. Tenía los ojos encendidos, brillando como brasas violetas en la penumbra. «¿Tienes heridas?», dijo Efraín, intentando mantener la voz firme mientras revisaba su propio costado, donde un trozo de metralla le había rasgado la carne durante el enfrentamiento. Nayeli no respondió. Caminó hacia él, lenta, casi felina, hasta quedar tan cerca que sus pechos rozaron su pecho y su aliento tibio le quemó la piel. Su mano, húmeda y manchada, se deslizó por su abdomen hasta hallar la herida. Sin pedir permiso, lamió la sangre humana mezclada con polvo y sudor. Efraín contuvo un grito, un estremecimiento brutal le recorrió la columna. «Tu sabor, tu aroma, tan fuerte», susurró Nayeli, pasando la lengua con lentitud sobre la herida, sellándola con su saliva que dejaba una sensación de quemazón y alivio al mismo tiempo. Él se sujetó de su hombro, clavando los dedos en la carne firme, sintiendo como cada lamida arrancaba chispas de calor bajo su piel. Cuando Nayeli terminó, lo empujó hasta una pared rocosa, lo obligó a sentarse y trepó sobre él, atrapándolo con sus muslos duros como cables tensos. «Voy a reforzarte», jadeó ella, su voz ronca y rota por la necesidad. Sus manos se deslizaron por dentro de su ropa, buscando cada espacio de piel expuesta. «Si vas a luchar conmigo, necesito que seas tan feroz como yo». Efraín quiso hablar, protestar, decir algo que sonara racional, pero la boca de Nayeli se tragó cada palabra. Su lengua reclamó cada rincón, su cuerpo se arqueó contra el suyo como una criatura que no conocía el pudor ni la paciencia. Entre mordidas y respiraciones entrecortadas, Nayeli marcó su pecho, su cuello, dejó rastros húmedos y gemidos que se mezclaban con el susurro del viento en la caverna. Afuera, un retumbar lejano anunció más patrullas moviéndose sobre la planicie. Dentro, el mundo se redujo al olor de la piel, al calor que reemplazó el frío de la roca, a los gruñidos de Nayeli cada vez que Efraín correspondía con la misma hambre, la misma violencia. Cuando la embestida de su cuerpo cedió,
Nayeli se dejó caer a su lado, jadeante, aún temblando. Apoyó la cabeza en su pecho, olfateándolo de nuevo, como un animal que verifica su territorio después de defenderlo. Ahora sí, murmuró, con un tono de satisfacción feroz. Nadie te tocará sin que pierda la mano. Nadie te mirará sin que le arranque los ojos. Efraín la rodeó con un brazo, sintiendo como la tensión abandonaba sus músculos uno a uno. El cansancio lo golpeó como una ola cálida. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz ronca y cargada de la misma fiebre que ardía en los ojos de Nayeli. Ella levantó la cabeza, lo besó apenas, dejando sus labios marcados de saliva y un leve ronroneo vibrando en su garganta. Ahora duermes, ordenó, con un chispazo de ternura que casi parecía imposible en esa bestia indomable. Porque cuando despiertes, los vamos a cazar a todos. Y voy a necesitarte despierto para la guerra. Y mientras afuera la tormenta de nieve se tragaba las huellas de su huida, Efraín se permitió cerrar los ojos, rodeado por el calor salvaje de Nayeli, con la certeza de que su mundo ya no volvería a conocer la calma. Despertó sintiendo la tibieza de Nayeli enredada a su costado, su respiración suave, un ronroneo débil que vibraba cada vez que Efraín se movía. La caverna estaba envuelta en un silencio pesado, apenas roto por el goteo de agua y los susurros de rocas que crujían al compás de las corrientes subterráneas. Efraín deslizó la mano por su espalda, notando que su piel estaba limpia, sin rastros de sangre mecánica ni heridas abiertas. Nayeli había pasado horas lamiendo cada corte, sellando cada fisura de su carne como si su propia vida dependiera de que él permaneciera intacto. Cuando abrió los ojos, lo miró sin decir nada. Una sonrisa leve, casi humana, se dibujó en su boca antes de morderle la mandíbula con suavidad. Luego se incorporó, estirando cada músculo como un felino que despierta a la jungla que ruge afuera. Habían pasado 2 noches allí, reponiéndose, compartiendo calor y caricias que a veces se confundían con feroces marcas de amor. Pero Efraín sabía que el refugio no resistiría más. Los detectores de señal empezarían a saturar la zona en cualquier momento. Y Nayeli, siempre inquieta, había escuchado el rumor de pasos mecánicos en la entrada de la planicie rocosa. Se pusieron de pie juntos. Nayeli se ajustó trozos de armadura improvisada sobre la piel, partes del exoesqueleto arrancado a sus enemigos se adaptaron a sus hombros y antebrazos, cubriéndola como placas vivas. Efraín recargó su viejo rifle y se colgó una mochila con células de energía y explosivos caseros. Antes de salir, Nayeli lo detuvo. Lo miró a los ojos, acariciando con la yema de los dedos la cicatriz que ella misma había marcado junto a su clavícula. Si caemos hoy, murmuró casi sin voz, que sepan que caímos juntos. Él no necesitó palabras. La besó como tantas veces desde que la encontró, hundiendo las manos en su cabello plateado, sintiendo el temblor de su cuerpo responderle como una corriente eléctrica. Salieron de la grieta sin miedo, espalda contra espalda, avanzando hacia la luz mortecina de un nuevo amanecer. El primer dron explorador apareció a 100 metros. Efraín apuntó, disparó, y Nayeli saltó como un relámpago cuando la metralla rebotó en el blindaje. Su rugido rasgó el aire mientras se lanzaba sobre la máquina, desgarrándola desde dentro, sus garras brillando bajo el sol de mediodía. En cuestión de minutos, una docena de unidades blindadas rodeó el cañón. El polvo se levantó como un manto de humo. Nayeli, jadeante, se apoyó en Efraín, ambos manchados de grasa, sudor y humo. A su alrededor, restos metálicos se consumían en llamas. Pero no eran suficientes. Los radares de Efraín detectaron un transporte pesado acercándose. No había lugar para huir, solo rocas, hielo y cuerpos retorcidos. Nayeli se volvió hacia él, respirando tan rápido que cada exhalación ardía en su oído. Sus pupilas se dilataron, su voz retumbó con un eco que no era solo de su garganta, sino de algo más antiguo que la carne. Voy a liberar todo lo que soy. Quédate detrás de mí. Efraín intentó detenerla, sujetarla por la cintura, pero Nayeli lo apartó con una ternura brutal. Se adelantó unos pasos, abrió los brazos y gritó un rugido que estremeció la tierra bajo sus pies. Un viento caliente brotó de su piel, un pulso de energía que astilló rocas y levantó una tormenta de polvo que cegó a los enemigos. Efraín cayó de rodillas, cubriéndose el rostro mientras luces púrpuras bailaban en la penumbra creada por la explosión de fuerza que Nayeli desató. El transporte pesado, a una decena de metros, se detuvo, su blindaje se abolló como si una mano invisible lo aplastara. Luego, un silencio profundo se tragó todo. Cuando la nube se disipó, Efraín vio a Nayeli de pie, intacta, rodeada de una bruma leve que se desvanecía como humo de un fuego sagrado.
Todos los rastros de amenaza se habían convertido en chatarra calcinada alrededor de ellos. Ella giró sobre sus talones, caminó hacia el despacio, con la mirada vulnerable de una criatura que acaba de mostrar su verdadero rostro y teme ser rechazada. Efraín abrió los brazos y ella se lanzó dentro de ellos, enterrando la cara en su cuello, gimiendo su nombre como un mantre. Lo logramos, susurró ella, ronca, entre sollozos y risas ahogadas. Lo logramos, mi Efraín. Esa tarde, encontraron un viejo puesto de observación abandonado en lo alto de un risco. Desde allí, podían ver el desierto helado extenderse como un océano de plata y roca, sin señales de enemigos, sin alarmas, sin miedo. Construyeron un refugio con piezas de metal y mantas térmicas. Por primera vez en años, Efraín se permitió imaginar un mañana sin huida ni muerte. Nayeli, envuelta en sus brazos mientras la última luz del día se fundía con la primera nevada suave, levantó la cabeza, lo besó y pronunció con voz tranquila lo que él ya sabía sin escucharlo. Ahora somos libres. Eres mío. Y yo soy tuya. Y bajo un cielo limpio de drones y ruido, Efraín comprendió que todo el dolor, cada cicatriz y cada grito de guerra, había valido la pena para ganarse ese instante perfecto donde un hombre y una bestia invencible dormían juntos sin miedo de ser despertados por la guerra. Al fin, juntos, al fin vivos. Al fin, en paz.